Muy bien, chicos, vamos a empezar con nuestra sesión de meditación, si son tan amables. Nos ponemos derechitos con nuestra espalda erguida y nuestra cabeza en equilibrio o balance. Evoquemos una imagen mental de nuestra forma física. Para ello, recorramos a la misma desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Imaginemos cómo ésta se transforma en una silueta luminosa y translúcida ausente de sustancialidad, con la forma y la postura de los 7 puntos comúnmente atribuida al Buda Vairochana. En nuestro medio surge el eje primario del sistema de energía sutil, constituido por el canal central, el Avaduti, así como por los 2 canales adyacentes, el masculino, el lunar Rasana, el femenino solar Lalana. Al primero le concebimos como una espiga luminosa de color azul profundo, no más gruesa que el dedo meñique de la mano. Recordamos parte de la coronilla de la cabeza, ese punto conocido como la apertura de Brahma, comúnmente localizado 8 dedos por detrás de la línea original del cabello, donde se extiende y abre como la punta de un mosquetón. Baja ligeramente por enfrente a la columna vertebral, paralelamente a la misma, hasta arribar al chakra secreto, ese punto localizado 4 dedos por debajo del ombligo, donde el mismo se cierra y redondea como la punta de un bastón. Los 2 canales adyacentes parten de las fosas nasales. Suben hasta la coronilla de la cabeza, donde se encorvan como el cuello de un bastón, bajando paralelamente al canal central con el que se conectan en ese punto 4 dedos por debajo del ombligo. El canal masculino de color blanco, el femenino de color rojo. Para los hombres, el primero a la derecha del canal central y en la posición inversa para la fisiología sutil de las mujeres. Con ello en mente ejecutamos la yoga de las 9 respiraciones, acompañándole de la respiración del ánfora o de la vasija. Inhalemos la forma pura del prana y al exhalar, liberemos la contaminada. Intentemos saturar la totalidad de nuestra capacidad pulmonar. Retengamos la respiración pausando por un momento y volteando la atención sobre de sí misma, intentando reconocer y descansar en el estado y condición mental emergente más profunda, menos discursiva y más focalizada. Exhalamos con fuerza, liberando 30% del prana presente en la parte superior del cono pulmonar, como si disparásemos una flecha a través de un arco. Al exhalar pausamos por un momento, volteamos la atención sobre de sí misma y repetimos el proceso 3 veces, para el canal masculino y 3 para el femenino. Terminamos con la práctica del Bumpa Chen, inhalando simultáneamente por ambas fosas nasales. Retenemos la respiración. Giramos el estómago 7 veces en el sentido de las manecillas del reloj, 7 veces en el sentido contrario, mezclando el prana kármico con el de sabiduría. Exhalamos con fuerza y repetimos el proceso 3 veces. Presionamos con el dedo pulgar la primera falange del dedo anular. Le abrazamos en el puño adamantino con los dedos índices ligeramente extendidos. Así ejecutamos la yoga de las 9 respiraciones.
Transitamos hacia la meditación de estabilidad, la práctica de la recolección del respirar. En esta, cualquier idea, sensación o estímulo que en nosotros surja la observamos y liberamos. Consciente y lúcidamente intentamos dejarla pasar sin elaborar sobre de la misma. Con suavidad y naturalidad volvemos la atención o recolección sobre el flujo natural de la respiración. Simultáneamente atendemos a la esfera de las sensaciones táctiles, en especial aquellas naturalmente asociadas a la respiración, comenzando por la relajación. Para ello recorramos a nuestro cuerpo desde la coronilla de la cabeza hasta las plantas de los pies. Y ahí donde hallemos o identifiquemos cualquier elemento o rastro de ansiedad y tensión, relajémoslo. Si se nos facilita y como un medio hábil a inhalar, imaginemos en nosotros penetra luz y claridad. Concibamos como la misma se vierte sobre de esos puntos de tensión y ansiedad. Al hacerlo, los ilumina, distiende y relaja. Y al exhalar imaginamos esa tensión nos abandona. Lo hace como vapor de agua que espontánea y naturalmente se diluye o desvanece en el vacío. Mantengamos a nuestra recolección o presencia mental firmemente asida sobre el objeto de concentración, el respirar. Mientras cultivamos una actitud de atención introspectiva, dirigida hacia la emergencia de los diferentes obstáculos que sabemos dificultan o obstruyen y así obnubilan a la práctica, sobre los que aplicamos sus respectivos antídotos. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación, la sensación gradual o progresiva de tranquilidad y relajación que le acompaña, y de ser presas del hundimiento mental, el soporsueño o la mera pérdida de claridad, nos concentramos en la inhalación, en la viveza y alerta, en la claridad mental que ésta propicia. Así orientemos a nuestra mente y cuerpo hacia su estado natural, del todo relajado, libre de tensión, estable y quieto, dotado de claridad, alerta y una actitud de vigilancia, mientras atendemos a la respiración sin aferramiento y sin distracción. Establezcamos una transición entre la agitación o el cansancio de la tarde y el estado mental de atención y concentración necesario para el cultivo de las tres sabidurías. Las remembramos. La sabiduría del escuchar que nos conduce a la transformación conceptual, aquella propia del reino de las ideas. La sabiduría de la contemplación y el examen, que nos permite detonar a la experiencia, y la de la meditación que nos conduce a su integración e intimación. Con esa instrucción presente en silencio y por unos minutos, dediquémonos al cultivo y el fortalecimiento de esta dimensión y de este aspecto de la práctica. Toda la atención sobre el respirar.
Fortalezcamos la estabilidad, por la que comprendemos ese estado y condición mental profundamente imbuido, empapado de la continua presencia de la atención. Para ello observemos la natural expansión y contracción del diafragma y del abdomen, la cercana relación presente entre ese movimiento y el de la respiración. Al inhalar observemos si el ciclo es largo o corto, si es profundo o superficial, haciendo lo mismo con la exhalación, mientras simultáneamente atendemos a la mera sensación de contacto de nuestro cuerpo con su asiento. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Finalmente acentuemos a la viveza alerta y claridad de la atención. Para ello observemos el ingreso y salida del aliento por la punta de las narices o el labio superior. La natural sensación de contraste en la temperatura del aliento al entrar y escapar por las fosas nasales. Y si se nos facilita como un medio hábil la presencia de una pequeña esfera luminosa, un ticle, en el medio del entrecejo en la que suavemente focalizamos la atención. De experimentar extremidación nos concentramos en la exhalación y de ser presas del hundimiento mental la inhalación. Y ahora gradual y suavemente transitemos hacia la meditación discursiva. Como es costumbre, reconozcamos en la misma
un natural complemento a la práctica de la estabilidad. Así evoquemos a los 4 pensamientos que orientan y motivan a nuestra mente hacia el despertar. Comencemos por lo preciado de la vida humana. Reconozcamos su rareza, en realidad lo complejo, lo difícil que es obtener y asegurarla. Su condición de ocio y oportunidad. Sus 8 libertades y 10 riquezas. Las 5 personales y las 5 circunstanciales. Su fragilidad, su transitoriedad, lo fácil que es perderla. La gran oportunidad con la que en efecto contamos aquí y ahora, para intentar imprimir y así dotar a la vida de una dimensión y sentido de genuino significado, el que naturalmente asociamos a la consecución del bienestar genuino, a través del medio, del estudio y la práctica del Buda Dharma. Atendamos a la muerte y la impermanencia. Como todo cambia y se transforma instante a instante o momento a momento. Como en realidad, nada y nadie duran para siempre. En particular, señalemos a nuestra propia condición mortal. Y como la única variable del todo certera y segura en la vida es la de nuestra propia mortandad, que en realidad desconocemos el cómo y el cuándo es que este evento acontezca. Podría ser hoy. Con base en ello, intentemos pensar o reflexionar en torno a lo que debiese de ser genuinamente importante, prioritario o significativo en nuestras vidas. Aquello que pueda brindar o aportarnos bienestar, paz y felicidad duradera. Contrastemos a la misma con la de su impostor, el mero placer hedónico, el sensorialmente condicionado, por naturaleza y siempre, temporal y relativo. Así, por lo que concierne a nuestra meta ulterior, finalmente inconsecuente. Lo que nos pueda preparar para la muerte, siempre cercana, inminente, inesperada. El adiestramiento mental. Y lo que podamos llevar con nosotros durante la compleja y difícil transición, la del morir. Tan solo la eterna continuidad de la conciencia. Con ella, sus impresiones, hábitos y tendencias. Determinémonos a reforzar y cultivar los positivos y virtuosos, a identificar y a debilitar los negativos, los no virtuosos. Examinemos a las causas y sus consecuencias. Como nuestro presente es el natural resultado de nuestra actividad pasada, la de mente, palabra y cuerpo, como nuestro futuro será el efecto de la suma de nuestra actividad pasada y presente, como todo lo que hacemos, pensamos y decimos se torna así en significativo, haciéndonos del todo, esto es plenamente responsables de nuestra propia vida y vidas. Indudablemente,
de la experiencia que de estas derivamos, siempre personal, íntima y subjetiva. Finalmente, comprendamos y así evidenciemos los defectos y limitaciones propias de la existencia cíclica de la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Como en esta, todos los seres sufren, como experimentan y transitan por un sinnúmero de dificultades, conflictos y problemas de la misma manera que nosotros. Podemos empatizar con estos, conocemos la experiencia del sufrir y naturalmente desearíamos ser capaces de ayudarles. Mas reconocemos nuestras limitaciones presentes para hacer y lograr esto, y es con ello en mente que volteamos nuestra atención en la dirección del refugio y que nos determinamos a establecer una orientación auténticamente positiva y segura en la vida, la que simbolizamos a través de la triple joya. Así, tomamos refugio en el Buda, y lo hacemos no tan solo como un hombre o persona, sino como alguien que representa la naturaleza abierta y clara de la mente, como sus potenciales evolutivos. Tomamos refugio en el Dharma, como un compromiso para integrar y poner en práctica las instrucciones de vida, las de desarrollo y cultivo que el Buda nos dio o aportó. Tomamos refugio en la Sangha, la comunidad compuesta primariamente por aquellos genuinamente avanzados en el sendero, los despiertos, los Budas, los liberados, los arhats, los héroes o bodhisattvas. Indirectamente, la comunidad de amigos y amigas que en el camino nos inspiran, auxilian y ayudan. Y a manera central, la figura del Lama, el vínculo con el Dharma y el punto en sus cualidades coinciden, haciéndose nosotros presentes. Y así afirmamos: Lama-la Kyabsun Chio, Sanje-la Kyabsun Chio, Chö-la Kyabsun Chio, Gendu-na Kyabsun Chio, Lama-la Kyabsun Chio, Sanje-la Kyabsun Chio, Chö-la Kyabsun Chio, Gendu-na Kyabsun Chio. Transitemos a la meditación de vacuidad, el preámbulo de la estructura propia del Sendero del Diamante. Imaginemos, sintamos como todo lo que nos rodea gradualmente se diluye o desvanece en el vacío. Así lo hace este espacio, nuestro país, continente y planeta, el universo con sus infinitos mundos, nuestro cuerpo o referente físico, con base en el cual comúnmente edificamos nuestro sentido de identidad personal. Todo ello se diluye, se desvanece en el vacío. Lo único que permanece es la función y expresión primaria de la conciencia, su mera claridad y darse cuenta. Descansemos en esta dimensión de la conciencia desnuda por un momento, en un estado, en una condición libre de elaboración. Transitemos a la fase de creación o generación de la yoga, el medio de unión con el mentor espiritual, con Shakyamuni Buda. Imaginemos, sintamos como frente a nosotros, a la altura de nuestro entrecejo y a 1,5 metros, surgen 8 leones de nieve. Dispuestos en un cuadrángulo, recordamos, representan la valentía, el arrojo y la osadía que en el sendero y camino espiritual son indispensables. Sobre sus lomos emerge un trono dorado y encollado que representa la realeza, la natural dignidad del estado lúcido y despierto de la mente. Sobre del mismo aparece una flor de loto blanca y luminosa de 8 pétalos abierta, simbólica de nuestra naturaleza búdica.
sobre la que se manifiestan un disco lunar y solar en forma de cojines, que representan tanto la red de cualidades positivas como la de la sabiduría profunda, esto es, la energía y el apoyo propio de las dos acumulaciones. Sobre las mismas gradualmente se corporiza la figura de Shakyamuni Buda, también radiante, luminosa y translúcida. La síntesis de la apariencia vacuidad. Se encuentra sentado con la postura damantina, sus piernas entrecruzadas simbolizando así la maestría de la fuerza del samadhi. Y con la expresión de la plena funcionalidad mental. Su mano derecha toca la tierra con el dedo medio. La hace testiga de su victoria sobre el triple veneno: el de la ignorancia, el aferramiento o apego y el de la aversión. Su mano izquierda descansa sobre su regazo con la palma hacia arriba, simbolizando el desarrollo de la atención unipuntual. Sostiene la escudilla del renunciante, que a su vez contiene el néctar de la sabiduría y larga vida. Se encuentra ataviado con la vestimenta propia del cuerpo de gozo perfeccionado de un bodhisattva, a la usanza de la antigua realeza india. Está ataviado con la vestimenta propia del bhikshu, elaborada en retacería de tela, simbólica de su victoria sobre los 8 intereses mundanos. Manifiesta una pequeña protuberancia sobre la coronilla de su cabeza, que simboliza la actualización de sus potenciales cognitivos, mentales y emocionales, de la energía propia de su lucidez. A su vez despliega las 32 marcas mayores y las 80 menores de un Buda, que simbolizan tanto la red de cualidades positivas como la de sabiduría profunda, la victoria sobre las actividades liberadoras. Y en el que síntesis de los potenciales que en el camino deseamos actualizar y obtener, tomamos refugio y le decimos: querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe. Se manifiesta contento y satisfecho por la determinación que tanto individual como colectivamente esta noche nos anima. En consecuencia, a su alrededor surge el campo del mérito. La comunidad de seres despiertos, constituida por miriadas de Budas y Bodhisattvas, de seres liberados, dakas, dakinis y protectores, de Yiram Shravakas, Pratyeka, Budas, yogis y yoginis. A nuestro alrededor aparecen innumerables seres sensibles. Les concebimos provenientes de los diferentes reinos propios de la existencia condicionada, pero hoy dotados de la preciada plataforma humana, y a su vez animados por el espíritu de la emergencia definitiva, la renuncia, que en nosotros contagian. Del corazón de Shakyamuni Buda se irradia un intenso haz de luz blanca. Imaginamos y sentimos se extiende hacia todos los seres, mundos y dimensiones. Y al arribar al campo del mérito, en este propicia una honda y profunda transformación. Budas y Bodhisattvas se transforman en la auténtica presencia de Shakyamuni Buda, representándose la unicidad de la mente despierta. De Budas y Bodhisattvas se irradian haces de luz y claridad a todas las direcciones, los que descienden sobre de nosotros como una lluvia de bendiciones, y a su vez establece un puente y vínculo de interacción entre nosotros y estos seres de sabiduría. Grandes como montañas, pequeños como partículas de polvo, Budas y Bodhisattvas irradian réplicas de sí mismos, las que ahora se funden en la figura central de Shakyamuni Buda, incrementando su luz y presencia por 1000. Y ahora recibimos los 4 empoderamientos. De la frente y coronilla de Shakyamuni Buda surge un halo de luminosidad de color blanco radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación física del cuerpo adamantino de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas de reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria.
Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la frente y coronilla de Shakyamuni Buda hacia nuestra propia frente y coronilla. Penetra en nosotros, los seres que nos rodean, y nos inunda. Y así se purifican nuestras limitaciones físicas en 3 etapas. En la primera imaginamos nuestras limitaciones físicas presentes salen de nuestro cuerpo, por las plantas de los pies, las palmas de las manos, los poros del cuerpo y el ano, como si se tratase de tinta negra y humo negro que al abandonarnos y vertirse sobre la tierra se transforma en abono. En una segunda etapa imaginamos se purifican nuestras limitaciones físicas potenciales, las que salen de nuestro cuerpo de la misma manera, pero ahora como pus sangre coagulada y ennegrecida, que al abandonarnos y vertirse sobre la tierra en este operan como un nutriente. Y finalmente imaginamos nuestras limitaciones físicas resultantes de nuestra interacción con diferentes contaminantes ambientales se purifican, esto es, los auditivos, gustativos, táctiles y olfativos, nuestra visión kármica de la vida que nos ata a la existencia cíclica, así como los eventos ambientales y estelares que nos son detrimentales. Donde sea pertinente aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Recordando representan el corazón de la purificación. El arrepentimiento, que distinguimos de toda forma y expresión de culpa. La determinación de enmienda. La convicción de reorientar a nuestras vidas en la dirección positiva y segura, que simbolizamos a través de la triple joya. La necesidad de cultivar una mentalidad altruista, para contrarrestar la fuerza del egoísmo, y el imperativo de corregir el daño que a través del cuerpo hayamos propiciado en nosotros o en los que nos rodean. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba raíz Om dentro de nosotros 3 veces. Ahora Ricardo, y ahora sentimos como nuestro cuerpo ha sido del todo purificado y le decimos al Buda, querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Por el poder de la luz blanca, imaginamos, sentimos, nuestras limitaciones físicas han en efecto sido del todo eliminadas. Y descansamos en esta sensación por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos o sentimos como del área de la garganta del Buda surge un halo de luminosidad de color rojo radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación verbal del habla adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria.
Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado de la garganta del Buda hacia nuestra propia garganta y boca, la de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros, nos satura, eliminando nuestras limitaciones verbales y comunicativas. La imaginamos como pequeñas esferas que emergen sobre ese néctar de purificación que gradualmente nos inunda, desde las plantas de los pies hasta la coronilla de la cabeza. Se apostan en su superficie, al regar al área de la cabeza se derraman por ojos, oídos, boca y nariz. Así se purifican nuestras limitaciones verbales y comunicativas. Toda tendencia hacia el uso de un lenguaje que divide y daña, que se muestra irreflexivo, o que tiende a distorsionar y a exagerar la realidad, en especial cuando lo hacemos movidos por fines autocentrados y egoístas. Una vez más, y donde sea pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba A dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz roja, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones verbales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas y ahora como nuestro cuerpo irradia esta luz y claridad a todas las direcciones, en cuya sensación descansamos por momento en un estado y condición libre de elaboración. Ahora imaginamos, sentimos como del área del pecho del Buda surge un halo de luminosidad de color azul radiante, el cual simboliza o representa la energía de la transformación mental y emocional de la cognición adamantina de todos los Budas. Gira velozmente en el sentido de las manecillas del reloj y en su centro aparece la sílaba y vibración primaria. Un poderoso haz de esta luz y claridad es ahora irradiado del pecho del Buda hacia nuestro propio pecho, el de los seres que nos rodean. Penetra en nosotros y disipa nuestros oscurecimientos mentales y emocionales. Toda forma y expresión de ignorancia, apego, aversión, nuestra cognición dualista y su natural consecuencia, la reificación. Una vez más, y donde sea pertinente, aplicamos las fuerzas y poderes de oposición. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza vibratoria de la sílaba Hum dentro de nosotros 3 veces. Por el poder de la luz azul, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones
mentales y emocionales, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora, como nuestro cuerpo irradia esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación, descansamos por un momento en un estado y condición libre de elaboración. Y ahora imaginamos o sentimos como estas tres luces son simultáneamente irradiadas del Buda hacia nosotros. Blanca por la frente, roja por la garganta, azul por el pecho a nuestros respectivos puntos. Cualquier remanente de nuestras impurezas físicas, mentales y comunicativas se ve purificado, y nuestros cuerpos irradian luz y claridad multicolor a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento. En nosotros se plantan las semillas para la eventual consecución del Trikaya de un Buda, y nuestro cuerpo se transforma en una matriz de luz y claridad multicolor. Mientras sentimos esto, experimentemos la fuerza vibratoria del mantra de 3 sílabas de Shakyamuni. Por el poder de las tres luces, imaginamos, sentimos nuestras limitaciones físicas, mentales y comunicativas, las propias, las de los seres que nos rodean, se han visto purificadas. Y ahora, como nuestros cuerpos irradian esta luz y claridad a todas las direcciones en cuya sensación descansamos por un momento, en un estado y condición libre de elaboración. Contemplando al Buda le decimos: querido Lama, auxílianos a purificar y a transmutar nuestras limitaciones en oportunidades. Shakyamuni Buda nos sonríe y afirma: queridos hijos e hijas de la buena familia del Mahayana, a través de esta práctica les aseguro cómo sus limitaciones son del todo purificadas.
Ahora se traslada y coloca sobre la coronilla de nuestras cabezas, 4 dedos por encima de estas y 8 por detrás de la línea original del cabello, viendo nuestra misma dirección. Todos los Budas y Bodhisattvas irradian luz y claridad. Penetran por la coronilla de nuestras cabezas y se funden en nosotros como el agua se diluye en el agua. Los 8 leones de nieve se disuelven en el trono dorado en la flor de loto en el disco lunar y solar, y estos en Shakyamuni Buda. Ahora Shakyamuni Buda se disuelve en luz y claridad. Penetra por la coronilla de nuestras cabezas y se funde en nosotros como el agua se diluye en el agua. Imaginamos que no queda resto alguno de nuestra identidad ordinaria y convencional, animada por nuestra historia individual, y reemergemos del todo dotados de la presencia genuina del Shakyamuni Buda. El universo reaparece como un Budaverso. Todos los seres son Budas, los sonidos mantras, todo es perfecto, radiante y luminosa. Todos los sonidos son mantras. Mientras sentimos esto, experimentamos la fuerza del mantra de Shakyamuni Buda 108 veces. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. 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 Tayata Om Muni Soha. Tayata Om Muni Soha. Tayata Om. Tayata Om Muni Soha. Tayata Om. Tayata Om Muni Soha. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. Tayata Om Muni Soha. Tayata Om Muni Soha. Tayata Om Muni Muni Mahamuni Soha. Procedemos a la fase de perfeccionamiento. En la misma simulamos la transición del dormir y el morir. En ella, la natural manifestación y surgimiento de la luz clara esencial de la mente, la cual nos entrenamos a reconocer y estabilizar. Evocamos de nueva vez al canal central, esa espiga luminosa de color azul profundo.
Ahora Shakyamuni Buda irradia luz y claridad, penetra en él mismo y se aposta en el medio de este, a la altura del corazón, con sus ojos bien cerrados, lo cual emulamos. Vientos sutiles, primarios y secundarios penetran por el canal central, emprendiendo su travesía hacia la gota indestructible en el medio del mismo. Gotas neurales masculinos descienden por la parte superior del canal central y las femeninas de color rojo ascienden por la parte inferior del mismo. Presionan a la gota indestructible y en el instante en que escuchemos el palmear de las manos se fisura y libera a la luz clara esencial de la mente, a la conciencia primigenia, la cual intentamos reconocer y estabilizar por un momento. Canal central, Shakyamuni, en el medio del mismo, ojos bien cerrados. Vientos sutiles, gotas neurales al corazón. Gotas neurales masculinas descienden por la parte inferior del canal central. Las femeninas ascienden por la parte inferior del mismo. En el instante en que escuchan el palmear de las manos, Shakyamuni Buda abre sus ojos, le emulamos. Vientos sutiles, gotas neurales se funden en el chakra del corazón y se libera la luz clara esencial de la mente. Intentamos reconocer y estabilizarla por un momento. Y así terminamos por dedicar el mérito. Deseamos cualquier potencial positivo que a través de este medio ya hemos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diferentes limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido y se incremente donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Y que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente, la de sabiduría y compasión de un Buda, no solo en nuestro propio y particular beneficio, sino en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Gewade nyodo dalama sande jujuni doa te chamado pade salagu pasho chanchup senchorin pache makepana che chuchike panyampa me payang kongne kongdu pawasho omahum pajaguru pemasedi hum omane peme hum tayata muni muni mahamune soha. Y así incorporamos y traemos este espacio y lugar de nueva vez nuestra atención. Muy bien. Gracias, Román. Muy bien, les comento que
tenemos en puerta para el mes de mayo la visita de Cristiana Polites, quien estará con nosotros. Ella es una de las principales discípulas del doctor Nida Chen Atzang y nos va a impartir un seminario intitulado La ciencia de la curación, técnicas médicas y yógicas tibetanas para promover la salud, la felicidad y la longevidad. Esto va a ser el sábado 28 y domingo 29 de mayo, tanto presencial como virtualmente para aquellos que les interese acompañarnos. ¿Ok? En nuestras redes sociales tienen toda la información en torno a estos programas. Muy bien. Recordarán, hemos estado hablando acerca de la estructura del sendero como nos las comparte la tradición de las etapas del camino al despertar. Les he compartido recurrentemente la importancia, la posición tan relevante, central, que la misma tiene dentro de la estructura y la historia del sendero visto desde la perspectiva de la tradición indotibetana y particularmente la que es propia de la tradición virtuosa, la tradición reformada del budismo tibetano, la Gelugpa. Sin embargo, los principios primarios de la tradición de las etapas del camino al despertar están presentes en la totalidad, en buena medida, de los procesos formativos que son propios del budismo tibetano, esto es, los hallamos en las 4 escuelas y las subescuelas que comprenden a esta propuesta y a este movimiento de desarrollo evolutivo. La tradición de los viejos o antiguos, la tradición Nyingma, y las 3 tradiciones reformadas, o también como se les llama, las tradiciones nuevas, la tradición Sakya, la tradición Kagyu y la tradición Gelugpa. De hecho, la tradición Gelugpa es heredera de la tradición Kadampa de Lama Atisha y precisamente la del Lojong o la del adiestramiento mental que opera como el referente y el fundamento esencial de esta estructura propia del sendero, la de las etapas del camino al despertar. Les recuerdo simultáneamente que la totalidad de la presentación del mismo pues tiene una posición muy importante dentro del programa de formación contemplativa de Casa Tibet, que pueden ustedes hallar dentro de la página de recursos de la misma. Allí, en esta página que hemos robustecido para que sea del todo independiente y libre de los recurrentes pues ataques que sufrimos de las instituciones de inteligencia de la República Popular China y que nos tiran por lo menos un par de veces al año la página de Casa Tibet. Entonces hemos independizado del todo la página de recursos con el objetivo de que ésta pues se libere de esas dificultades cuando las mismas acontecen. Y ahí uno de los capítulos primarios de la totalidad de ese edificio, el del programa de formación contemplativa de Casa Tibet, es precisamente el estudio y la revisión metódica del Amrim en sus 3 diferentes dimensiones, esto es, las prácticas que son propias para el individuo de capacidad inferior o introductorio, las prácticas que son propias para el practicante de capacidad intermedia y las instrucciones y enseñanzas que son propias para el practicante de capacidad superior. Recordarán que nos hemos venido concentrando en la dimensión intermedia del sendero, las instrucciones y enseñanzas que se señalan centrales para el practicante de capacidad intermedia, y recordarán que al practicante de capacidad intermedia se le concibe como aquel o aquella en el que no solamente pues existe la motivación de garantizar el potencial de un mejor renacimiento dentro del contexto de la existencia cíclica, sino trátanse en buena medida de individuos en donde se ha consolidado el espíritu de la renuncia y con ello la determinación de trascender al samsara del todo y poder a través de este medio consolidar la experiencia de la liberación. ¿Sí? Bien, ahora, dentro del contexto de la dimensión intermedia del practicante de las etapas del camino al despertar, un subsecuente tópico que se considera esencial después de haber analizado pues, los diferentes tipos de entrampamiento
y el sufrimiento que naturalmente les acompaña, tanto en el reino del deseo como en el reino de la forma y sin forma, y específicamente dentro del reino del deseo, los tres renacimientos inferiores, el paranoide, el fantasmal, el animal, y los tres superiores, el renacimiento humano, el renacimiento como un titán, un ser en contienda, y el renacimiento como un deva o como un ser fulgurante. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Bien, ahora, dado el hecho de que el corazón de la estructura del camino que es propio del practicante de capacidad intermedia es naturalmente el reforzamiento, la exaltación del espíritu de la emergencia definitiva, una herramienta que nosotros utilizamos para consolidar el mismo es la de reflexionar en torno a las cualidades que caracterizan a un Buda. ¿Sí? Recuerden que la figura del Buda y los Budas es en buena medida central al sendero del Buda Dharma. Como punto de partida, recapitulemos lo que por esta palabra queremos decir. Un Buda es alguien despierto. Se refiere a un individuo que ha actualizado y consolidado una condición y una dimensión de plena lucidez, una que le permite identificar la naturaleza y condición ilusoria de todas las apariencias, tanto las físicas como las mentales, como las comunicativas en términos generales. Bien, ¿cuáles son entonces algunas de las cualidades que caracterizan a un Buda? Primero, un Buda trátase de un ser que ha eliminado dos velos. Los que naturalmente se concibe y señala nos atan y por tanto nos vinculan a la existencia condicionada, al samsara. El velo de las aflicciones mentales y emocionales, el denominado klesha avarana, como el velo a la omnisciencia. El primero se refiere a la estructura de la ignorancia, el apego, la aversión y las diferentes aflicciones que nos aquejan de forma recurrente en el camino. El segundo se refiere a la trascendencia inclusive de las impresiones y tendencias más sutiles que hoy flagelan a nuestra conciencia. Las dimensiones más primarias de fragmentación dualista que nos alejan de la naturaleza esencial de la realidad y de la conciencia. Esto es un Buda en general. ¿Sí? Bien, por ende, la primera cualidad que se señala presente en la figura de un ser del todo despierto es el hecho de que ha purificado todas sus limitantes y simultáneamente se afirma, ha actualizado y ha potencializado sus cualidades y habilidades. De hecho, el término que utilizamos para describir un Buda dentro del contexto de la tradición budista tibetana pretende ilustrar esta condición de logro, mientras que la palabra que utilizamos para señalar a un ser dotado, aquel que ha arribado a esta condición de excepcional refinamiento mental, cognitivo, emocional, es el término Buda, despierto, lúcido. El término que se emplea dentro del ámbito de la tradición tibetana es la palabra Sangye. Sang se refiere precisamente a la condición por la que un individuo ha purificado la totalidad de sus distintas aflicciones, primariamente las mentales, las emocionales, en realidad las físicas, mentales y comunicativas. Mientras que el término Ye se refiere al hecho de que un ser de esta naturaleza ha actualizado la totalidad de sus potenciales. Esos potenciales son los de la mente omnisciente, la mente de sabiduría y de compasión, que caracteriza al logro del despertar y la iluminación. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Un Buda entonces se dice ha purificado todas sus limitantes. Bien, voy a hacer una desviación en este punto, ¿ok? Bien.
Dentro de la epistemología del Buddha-Dharma, esto es su teoría del conocimiento, comúnmente se señala el hecho de que la conciencia está compuesta, opera a través del medio, de entre 52 y 51 llamados factores conscientes o procesos cognitivos. Esta lista no es determinante ni exclusiva, porque dentro del contexto de otras tradiciones que también comprenden al Buddha-Dharma, a menudo la lista puede ser inclusive significativamente más amplia, como lo es, por ejemplo, para el Abhidharma de la tradición Theravada. Pero en el contexto, insisto, de la propuesta psicológica del tantrismo indotibetano, estas estructuras que caracterizan a la cognición propia de un ser sensible se dividen primariamente en 51 distintos factores mentales. ¿Sí? Ahora, un Buda, se afirma, trátase de un ser que ha actualizado sus diversos potenciales y trascendido sus limitaciones. ¿Sí? ¿Cuáles son algunas de las limitaciones que un Buda ha trascendido? ¿Y cuáles son aquellas que del todo ha actualizado? ¿Sí? Así que vale la pena revisar brevemente este tópico. Bien. Los primeros de estos 5 factores mentales son descritos, se les señala como omnipresentes. Y se les concibe de esa manera porque en realidad representan y operan como parte de la estructura fundacional del proceso de la cognición. De hecho, cuando nosotros nos involucramos en una particular dimensión del análisis introspectivo que caracteriza al Buddha-Dharma, aquel que tiene por objetivo dilucidar la naturaleza de nuestra identidad personal, hacemos de este tópico o tema, el de los factores mentales, uno central. Tiene que ver con una iniciativa de análisis introspectivo más amplia y que lo que pretende es dilucidar la naturaleza compuesta de nuestra identidad. Primero, compuesta por nuestra dimensión física o biológica y después por nuestra dimensión mental y emocional. El tópico comprendido por lo que denominamos los 5 skandhas o los 5 agregados o las 5 colecciones de componentes transitorios. El agregado de la forma, el agregado de las sensaciones y sentimientos, el agregado de las percepciones, el agregado de los condicionamientos y el agregado de las conciencias. El objetivo de emprender este tipo de análisis introspectivo, esto es, de hacer a los 5 agregados un objeto primario de exploración introspectiva, es develar el hecho de que nuestra identidad, al depender de la presencia y función de estos 5 agregados, carece de existencia unitaria, por tanto también de identidad intrínseca, y en consecuencia no existe de la manera en que nosotros comúnmente la concibimos o la abrazamos, ¿sí? La deconstrucción de este sentido fantasioso de identidad representa uno de los objetivos centrales de la iniciativa introspectiva del Buddha-Dharma en general, específicamente aquella que se centre en el análisis introspectivo de los 5 agregados. ¿Sí? Ahora, este no es el tema que en este momento en sí deseo abordar, así que tan solo me voy a concentrar en el agregado de los condicionamientos. Y dentro del agregado de los condicionamientos, precisamente los 51 factores mentales, porque representan un tópico central de lo que constituye un Buda. ¿Se entendió eso? ¿Sí? ¿Seguros? Muy bien. Bien, la primera
Estos 51 factores mentales que representan, insisto, las funciones que comprenden al fenómeno de la cognición, y estamos hablando evidentemente de qué dimensión de la misma, la cognición dualista, la conceptual, la que opera a través de la primera dimensión de la conciencia, la psique. Recuerden que la tradición psicológica del budismo tibetano parte de una teoría que es la teoría de las 3 dimensiones de la conciencia. La conciencia grosa, que identificamos como la psique, la conciencia sutil, que identificamos con lo que denominamos el alaya vijnana, o la conciencia sustrato o bodega, y la conciencia primigenia, que describimos como Rigpa, ¿se acuerdan? O Tamel Gishepa, dependiendo de la tradición. También este es un tópico amplio, lo he tocado previamente, las 3 dimensiones de la conciencia. Por ahora no lo voy a recapitular, ¿sí? Pero me voy a concentrar, insisto, en los 51 factores mentales que comprenden al fenómeno de la cognición conceptual dualista, que se dividen en varias diferentes categorías. La primera de estas categorías está constituida por lo que llamamos los factores mentales omnipresentes. Se les describe así porque siempre están presentes de una forma u otra, ¿sí? Bien, son el factor mental de la intención, el factor mental de la atención, el factor mental del contacto, el factor mental de las sensaciones o sentimientos y el factor mental de la percepción, ¿sí? Señalo el hecho de que estos factores mentales se ven siempre activados dentro del flujo de la conciencia, sin importar lo que nosotros nos encontremos pensando, los sentimientos por los que nosotros transitemos o las actividades que nosotros desempeñemos. Siempre, directa o indirectamente, estos 5 factores mentales omnipresentes están en la estructura de la cognición, pues en operación, ¿sí? El más importante de estos factores mentales es el de la intención, ¿sí? Se define comúnmente como el primer movimiento de la conciencia hacia su objeto. Puede no necesariamente tratarse de un movimiento deliberado, ni un movimiento del todo o plenamente consciente, pero si nosotros le examinamos con detenimiento, si nosotros exploramos atentamente la experiencia mental, a menudo es relativamente fácil poder en la misma descubrir, pues muy profundamente, digamos, enraizadas motivaciones de las que comúnmente no somos del todo conscientes, ¿verdad? Y sin embargo, su presencia naturalmente indica que la mente se encuentra constantemente ocupada con algo, con alguna u otra cosa, y por lo tanto, en el proceso de continuamente crear las causas que son propias del karma, ¿sí? El karma depende, se afirma y señala recurrentemente dentro del contexto del Buddha-dharma de la operación de la intención o la intencionalidad. Si no hay intención, naturalmente el karma no se consolida y por lo tanto no puede propiciar o producir resultados. Pero la intención en sí misma yace en una dimensión comúnmente mucho más profunda de la que nosotros imaginamos. Y de hecho, ¿a dónde es que algunas de estas muy profundas estructuras están en la conciencia presentes? En la conciencia sustrato. ¿Hasta aquí me siguen? ¿Sí? ¿Va de nuez? Dentro de los 5 factores mentales omnipresentes, el primero, el central, es el de la intención o la intencionalidad. ¿Sí? Se refiere a ese primario movimiento que expresa la conciencia al moverse hacia su objeto. Puede, decía, no necesariamente tratarse de una función o iniciativa deliberada, ¿verdad? Del todo plena o completamente consciente, pero si examinamos detenidamente a nuestra mente, seremos siempre capaces de develar y descubrir motivaciones profundas, escondidas, de las cuales la mayor parte del tiempo
nosotros somos inconscientes, ¿sí? Y sin embargo, decía que su presencia indica, pues, el hecho de que la mente está siempre involucrada o se encuentra siempre ocupada con alguna u otra actividad, creando las causas propias del karma. Y el karma depende siempre de la presencia de esta función de la cognición, que es la intención o la intencionalidad. Por tanto, si no hay intención, no habrá resultados kármicos, ¿sí? Pero no olviden que la intención no tan solo es una expresa y yace en la superficie de la conciencia, sino también estas intenciones pueden ser comúnmente en nosotros unas muy profundas, subconscientes y difíciles de señalar o identificar. Por eso, precisamente una iniciativa primaria del esfuerzo introspectivo y contemplativo del Buda Dharma es el recuento y la recapitulación. Y una dimensión muy importante del recuento y la recapitulación, pues también eventualmente pretende evidenciar las intenciones que comprenden la operación de nuestra mente dualista y conceptual en general. ¿Hasta aquí me siguen? Los subsecuentes dos factores mentales omnipresentes son el de la atención y el contacto, ¿sí? En el que primero la mente naturalmente se enfoca o focaliza, ¿verdad? Se conecta, si gustan, con su particular objeto de atención o interés. El contacto es equivalente al primero de los 5 skandhas o agregados, el de la forma. El contacto entonces entre nuestras bases, ¿verdad?, sensoriales, nuestras facultades sensoriales, con el entorno sensorial que les corresponde, ¿verdad? Por ejemplo, el contacto entre el sentido visual, que opera a través del órgano de ese orden, que es el ojo, con sus respectivos objetos, colores y formas. La operación del sentido táctil con texturas y temperaturas, del sentido auditivo con ruidos y con sonidos, del sentido gustativo con sabores, y así subsecuentemente, y el sentido mental con ideas, con imágenes mentales, con memorias, con sentimientos, ¿sí? La atención entonces representa, dentro del contexto de la conformación de la experiencia, ese factor que le permite a la conciencia focalizarse y por lo tanto centrarse de forma discriminativa en el objeto de atención o interés. Discriminativa en este contexto quiere decir distinguiéndole de otros. Una vez que la mente se focaliza en el objeto a través de la función de la atención, se establece la presencia y operación del tercer de estos factores mentales omnipresentes, que es el del contacto, que insisto, es equiparable al primero de los 5 agregados, el de la forma, a través del cual nuestras bases sensoriales entran en contacto y se ven expuestas a sus respectivos campos de cognición. Después viene, naturalmente, la experiencia, el factor mental de las sensaciones y sentimientos. Es la primera, digamos, dimensión de la experiencia que en nosotros se hace presente. Cuando entramos en contacto con un objeto, con un elemento cualquiera, este a nosotros aparece ya sea como agradable, como desagradable o neutro, ¿no es cierto? No hay, si lo piensan, otra alternativa. O el contacto sensorial propicia una experiencia agradable, o propicia una experiencia desagradable, o propicia una experiencia neutra. Sin embargo, y piensen, cuando nosotros interactuamos con el mundo fenoménico a través de nuestros diferentes campos y bases sensoriales, y este contacto propicia una sensación y sentimiento, ¿qué pensamos determina la experiencia por la que transitamos? ¿Qué pensamos y piensan define el que la experiencia sea agradable, desagradable o neutra? El objeto, la apariencia, ¿no es cierto? Y en consecuencia, cuando nosotros arribamos o abrazamos esa conclusión, naturalmente, ¿qué tipo de estructura mental y cognitiva reforzará? La aflictiva, la del apego y la aversión. ¿Se entendió eso? Esto es inexorable. Si tú
en un momento realmente concibes que el objeto cognitivo es el detonante de una experiencia agradable, pues evidentemente te vinculas con este a través del apego. Si lo experimentas como el detonante de una experiencia desagradable, te vinculas con este a través de la aversión, ¿verdad? Ahora, en contraste, preguntaría, ¿cómo piensan que un Buda experimenta esa función? ¿Cómo transita por la conformación de sensaciones y sentimientos? ¿Qué sabe de estos siempre, en todo momento? ¿Qué señala de los mismos? Su naturaleza cognitiva, su naturaleza subjetiva. Eso es, el Buda sabe, o un ser despierto sabe, que lo que nosotros experimentamos todo, a nosotros se presenta en dependencia de qué filtro. El de la propia mente o conciencia. Es la mente la que, consciente o inconscientemente, finalmente proyecta esa dimensión de agradable, de desagradable o neutra sobre el objeto. El objeto puede participar en la conformación de esa experiencia. Comúnmente lo hace operando y funcionando como ¿qué? Como una causa cooperativa en la conformación de la misma. Pero como he señalado recurrentemente, desde la perspectiva de la tradición budista y como uno de sus presupuestos primarios, ¿qué tipo de factor determina la conformación de la experiencia? Esto es, las apariencias todas, por ejemplo sensoriales, influencian la conformación de la experiencia. Sí, esto es cierto, pero ¿qué la determina y consolida? ¿Factores externos o internos? Y dentro de los internos, ¿cuál será el primario, el mental, el esencial? El mental, la mente, la conciencia. ¿Se entiende eso? Porque nosotros encontramos en extremo difícil el poder señalar y establecer esa distinción, es que se detonan en la estructura de nuestra conciencia las aflicciones mentales y emocionales. ¿Sí? Primariamente, pues los factores mentales negativos que un Buda habrá purificado. ¿Sí? Pero insisto, cuando nosotros hemos logrado o arribado a la condición del despertar, no es que dejemos de experimentar sensaciones y sentimientos, pero entendemos con plena claridad la condición y dimensión subjetiva de los mismos. Y entendemos la primacía que la conciencia tiene en la conformación de esa sensación, sentimiento o experiencia. Por lo tanto, no nos relacionamos con el referente de esa sensación y sentimiento con apego o aversión. ¿Se entendió eso? Muy bien. Después viene lo que llamamos percepción, ¿sí? Después de las sensaciones o sentimientos viene la percepción. Las sensaciones y sentimientos son equiparables al segundo de los agregados, y las percepciones son equivalentes al tercero de los agregados. Recuerden cuáles son los skandhas: el cuerpo, la forma, las sensaciones y sentimientos, las percepciones, los condicionamientos y las conciencias en general. ¿Sí? Bien. Las percepciones no son otra cosa que una elaboración sobre las sensaciones y sentimientos, una estructuración mucho más amplia y rica de los mismos, consecuente de la asociación cognitiva y perceptual que en el individuo opera también en consecuencia de los diferentes tipos de condicionamientos que determinan el tipo de estructura perceptual o cognitiva con la que contamos. ¿Sí? Recuerden que cuando nosotros transitamos por la dimensión de la conformación de las sensaciones y sentimientos, estas trátanse de experiencias en extremo primarias. Simplemente se señala la emergencia de algo como agradable, desagradable o neutro. ¿Sí? En las percepciones, ¿verdad?, que están ya enriquecidas y se nutren del proceso conceptual, esto se elabora de una forma mucho más compleja y rica. Y cuando hablas de algo agradable, le asocias con muchas otras cosas y estableces una línea narrativa mucho más compleja. Esa es la función de lo que llamamos las percepciones. Evidentemente, en el contexto de un ser ordinario,
Esas asociaciones perceptuales emergen en dependencia de la ignorancia, el apego y la aversión, por lo tanto son aflictivas y esclavizantes. Mientras que en el caso de la conciencia despierta de un Buda, estas asociaciones emergen de la sabiduría, la correcta comprensión de la realidad, el entendimiento de la vacuidad y el surgimiento dependiente. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Muy bien. Estos son entonces los 5 factores mentales omnipresentes. ¿Sí? Siempre acompañan a la cognición de una u otra manera. Después advienen otra lista de 5 factores mentales que se llaman ahora objeto asertivos. También están siempre presentes, pero lo están en diferentes grados de intensidad, por lo que su fortaleza relativa o su debilidad pues determina la cualidad de cada actividad mental. Por eso se les llama factores mentales objeto asertivos, porque precisamente señalan o consolidan de alguna manera la manera en que nosotros percibimos al objeto. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Una vez más. La siguiente colección de factores mentales que comprenden la estructura de la cognición, tanto aquella conceptual dualista de un ser ordinario como la más profunda de un Buda, son denominados factores mentales objeto asertivos. También están siempre presentes dentro de la estructura y continuidad de la mente o cognición, pero lo hacen en diferentes grados de intensidad, ¿sí? Por lo que su fortaleza relativa o su debilidad son las que determinan la cualidad de cada una de las actividades mentales por las que nosotros transitamos. Son los deseos, la decisión, la recolección, la concentración y el entendimiento. Va de nuevo, los deseos, la decisión, la recolección, la concentración y el entendimiento. Describamos uno por uno. El deseo, ¿sí? Es el elemento de atracción por el cual la mente se ve profundamente movida, animada o llamada hacia algo, hacia cualquier objeto de atención en general. ¿Sí? Ahora, ese factor de la conciencia, el del deseo, ¿de qué depende en la cognición de un ser ordinario? ¿Cómo es que en nosotros se hace presente y se manifiesta el deseo? ¿Es consecuente de qué? De la cognición ignorante, en la que ¿qué proyectamos sobre el objeto cognitivo o la apariencia perceptual? Realidad objetiva. Por ende, identidad intrínseca, y a la misma, naturalmente asociamos cualidades sustanciales, ya sea positivas o negativas, que como hemos recurrentemente señalado y clarificado, en realidad no radican ni moran dentro del objeto perceptual o la apariencia sensorial. Son algo que la conciencia del perceptor sobre de las mismas imputa. Pero es curioso, lo imputa, después olvida que lo ha hecho y después se identifica con lo que imputa. ¿Entienden eso? Lo imputa, olvida que lo imputó y después se identifica con lo que imputó o establece lo que en la psicología budista llamamos una experiencia de fusión cognitiva. La fusión cognitiva es que del todo te identificas con esa proyección y olvidas el origen de la misma, pensando que corresponde a una cualidad sustancial del objeto que percibes o con el que sensorialmente interactúas. Es un poco como lo que sucede en el sueño, ¿verdad? Todos los sueños, ¿de dónde emergen? De que son consecuencia y resultado. De la mente, los sueños no existen independientes a la mente que los sueña. Así que, desde el inicio del tránsito del dormir y el soñar, la mente produce y crea el entorno visionario del sueño. Lo hace. ¿Pero de qué manera lo hace? Inconsciente, habitual y compulsivamente.
Subsecuentemente, ¿qué pasa? Olvida el hecho de que ese entorno visionario en realidad no es más que la consecuencia de la designación de la propia conciencia. Y después, ¿qué hace con esa apariencia? Se identifica con ella a través del apego y la aversión, y por lo tanto la transforma en una matriz de conflictividad recurrente, y una que nos resta o de nosotros toma nuestra libertad y libre albedrío. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Esa mecánica. Bueno, ahora, recuerden que desde la perspectiva de la tradición budista, la condición de vigilia no es del todo distinta a la onírica. De hecho, ¿cómo se le define? Como una clase especial de sueño, que emerge bajo la influencia de estímulos sensoriales externos, mientras que la experiencia onírica, como es que comúnmente se define, como una clase especial de percepción, que emerge en total ausencia de la influencia de estímulos sensoriales externos. Pero ¿qué elemento presentan en comunalidad la experiencia del sueño onírico y la experiencia del sueño de vigilia? Que por lo que concierne a la conformación de nuestra experiencia, el factor determinante es la conciencia. Ahora, en el contexto del sueño onírico, la conciencia no solo es el factor determinante, sino el dominante. ¿Por qué? Porque en el contexto del tránsito del dormir y el soñar, la totalidad de las apariencias con las que convivimos son de extracción mental. Ninguna emerge en consecuencia de estímulo sensorial externo alguno. O en buena medida, ¿se entiende eso? Mientras que en el estado de vigilia, la experiencia que nosotros derivamos o construimos del mundo, ¿verdad? Si bien está influenciada por estímulos externos al quien los sueña o al que los experimenta, eso es cierto, ¿verdad? Por ejemplo, este cuarto existe independiente a la experiencia que tengan de él, y la experiencia que tienen de este cuarto está naturalmente influenciada por su constitución. Pero ¿qué determina que para ustedes este espacio aparezca como una gompa? La cognición mental. Esa no es una cualidad intrínseca al cuarto, es algo que el perceptor sobre él mismo imputa. Entonces lo imputa, y después ¿qué hace? Olvida que lo imputó, y después ¿qué hace? Se identifica con lo que imputó, relacionándose con ello a través de la estructura del apego y la aversión, y por lo tanto, ¿a qué se ve expuesto? A la condición resultante del apego y la aversión, que es el dolor, el sufrimiento y la insatisfacción. Esa es la mecánica del samsara. Ahora, si bien esta es la manera que operamos nosotros, ¿cómo opera la conciencia de un Buda? ¿De qué se ha liberado? De esa amnesia, de ese tipo de ignorancia. Y al interactuar con cualquier apariencia de la misma, de que es consciente, absolutamente, de su condición y naturaleza ilusoria, esto es, de su vacuidad, como también el hecho de que ésta, ¿cómo es que emerge? Como un surgimiento dependiente. ¿De qué? De partes, condiciones, circunstancias, y en especial de la propia designación conceptual del perceptor. En consecuencia, esa cognición no esclaviza a un Buda, lo que sí hace a nosotros. ¿Se entendió esto? Es muy interesante si lo piensan. ¿Ok? Bueno, entonces, el deseo, ¿cómo se caracteriza en un ser ordinario? El factor mental, objeto asertivo del deseo, ¿cómo se caracteriza en un ser ordinario? A manera aflictiva. Porque ¿de qué depende? De la falsa convicción de que en el objeto de interés radican cualidades sustanciales. Nos identificamos con las positivas y las deseamos. Y las deseamos porque pensamos que nos pueden aportar satisfacción genuina. Las protegemos porque pensamos son fuente de satisfacción genuina. Tratamos de no compartirlas porque pensamos son fuente de satisfacción genuina. Pero no lo son. Bien, ahora, ¿los Budas experimentan deseo? Sí, porque si lo piensan, muchísimas de las actividades primarias que desplegamos en la vida, pues requieren del deseo,
Tan solo el movilizarte de un lugar a otro depende del deseo. Si no deseas llegar a un lugar, nunca llegarás al mismo. Si no deseas tomar agua, nunca podrías beberla. Así que aún en un Buda, el deseo está presente. Pero ¿qué tipo de deseo está presente en un Buda en contraste al tipo de deseo que está presente en un ser sensible? El deseo que está presente en un ser sensible es el deseo aflictivo. El deseo que emerge y se manifiesta en conjunto del apego y la aversión, consecuente de la cognición tergiversada. Mientras que el deseo de un Buda no emerge en dependencia del apego y la aversión. ¿Por qué? Porque la percepción de un Buda entiende la manera en que las cosas son. ¿Se entendió eso? Eso es el deseo. Bien. El deseo, naturalmente, puede expresarse hacia cualquiera de los 8 intereses mundanos, ¿sí? Pero también puede expresarse y dirigirse hacia el despertar y la iluminación. O, por ejemplo, a la aspiración de poder ser de beneficio a otros seres. Los Budas han purificado del flujo de la conciencia el deseo aflictivo, que es aquel que se vincula a los 8 intereses mundanos como fuente genuina de placer, bienestar y felicidad. En contraste, el deseo se manifiesta en un Buda hacia la actualización de la plenitud del despertar y la iluminación, y el compromiso del Bodhisattva, que es poder ser de beneficio a los que nos rodean. ¿Se entendió eso? Muy bien. Después viene la decisión. Ese factor de la conciencia es definido como una firme aplicación de la mente. Pero también comúnmente se dice puede significar una dimensión de confianza o devoción. ¿Sí? Podemos decir, metafóricamente, que la mente se encuentra devota al objeto y se encomienda al mismo. ¿Sí? Eso es lo que llamamos decisión. De nuevo, la decisión en nosotros es una aflictiva porque comúnmente emerge en consecuencia de muchos factores de distorsión, específicamente de aquel del que la decisión se nutre, que es el deseo. En contraste, en el caso de un Buda, la decisión, dado el hecho de que adviene no del deseo aflictivo, sino el de sabiduría, es una que también es siempre conducente al despertar o al desarrollo evolutivo. ¿Ok? Bien. El siguiente factor mental objeto asertivo es el de la recolección. ¿Qué diferencia entre la decisión y la atención de los factores omnipresentes? En la atención es simplemente el acto por el cual la conciencia se enfoca en el objeto. La decisión representa la determinación de hacer algo con el objeto. ¿Ok? ¿Entiendes la diferencia? En uno, tan solo la función es una de focalización, traer la mente al objeto. En la otra, la de la decisión, hablamos o señalamos una firme aplicación de la mente en torno al objeto. Esto es la decisión de hacer algo en torno al mismo. ¿Ok? Después viene la recolección. Recordarán cómo definimos este factor de la conciencia. Se le define como aquel en donde el individuo firme y poderosamente se vincula a través de la atención al objeto de atención o interés. De perderlo, lo recupera, y de olvidarlo, lo recuerda. ¿Se acuerdan? De hecho, este factor de la conciencia, objeto asertivo, también siempre presente en la estructura de la cognición en diferentes grados de intensidad, es fundamental para el éxito en el desarrollo contemplativo y particularmente en la detonación de la plena funcionalidad de la atención conjuntamente con su hermano, que es la introspección. ¿Se acuerdan? Bueno. Después viene el factor mental de la concentración. ¿Sí? Recuerden, la recolección es el factor de la conciencia que le permite al individuo firme y cercanamente asir a la mente a su objeto de atención o interés, de perderlo, recuperarlo, y de olvidarlo, recordarlo. Mientras que la concentración trátase de una forma y expresión más completa de la recolección. ¿Sí? Es la absorción de la mente sobre el objeto. La mente del todo
se focalice en el objeto, ¿sí? Después viene el entendimiento, el factor mental del entendimiento. Esto es el entendimiento directo resultante de la absorción de la concentración. Y de hecho recuerden que las palabras sánscritas que utilizamos para describir estos últimos dos factores mentales son el del samadhi, la cercana aplicación de la atención vinculada a la concentración unipuntual, y prajna, la de la sabiduría que discrimina, que también puede referirse a la dimensión superior de la meditación y la sabiduría. ¿Sí? Bien. Así, el potencial para la actualización de estas habilidades está siempre presente en el flujo de la conciencia del individuo, desde el tiempo sin principio, ¿no? Y a pesar de que en nuestra condición ordinaria, habitual, estos existen tan solo o se expresan a manera débil y no del todo focalizada, esto es, ausentes de concentración y entendimiento, a través del entrenamiento mental, el individuo puede actualizar del todo la concentración y el entendimiento empoderando estos factores mentales objeto asertivos. Esa es la diferencia entre la manera en que estos operan en una persona ordinaria y la manera en que operan en un Buda. Después tendremos lo que denominamos los 11 factores mentales positivos o comúnmente útiles, edificantes, ¿sí? De los que hablaré la semana próxima. Recuerden, estamos hablando acerca de las cualidades de un Buda. Un tópico muy importante de investigación introspectiva dentro del nivel intermedio de las etapas del camino al despertar, aquel que lo que pretende es fortalecer el espíritu de la emergencia y la trascendencia de la existencia cíclica, de la vida condicionada por la matriz de la ignorancia, el apego y la aversión. Para ello, reflexionamos, por ejemplo, en torno a las seis tipos de entrampamiento o los 6 diferentes tipos de sufrimiento que caracterizan a la existencia condicionada, que hemos revisado con detenimiento. Y también revisamos las cualidades de un Buda. La primera de muchas es el hecho de que un Buda ha purificado de todo sus limitaciones y actualizado sus potenciales, lo que quiere decir el término tibetano sangye, y que ha purificado pues los factores mentales negativos y que ha purificado los factores mentales positivos. ¿Ok? Y bueno, hoy discurrimos entre la lista de los 51 factores mentales, los 5 factores mentales omnipresentes y los 5 factores mentales objeto asertivos. La semana próxima hablaremos de los 11 factores mentales positivos y hablaremos simultáneamente de los 26 factores mentales negativos. ¿Ok? ¿Hasta aquí me siguen? Bueno, recuerden que la idea de contemplar las cualidades de un Buda es generar devoción y la aspiración de actualizar ese potencial en nuestra propia vida. Lo que detona y fortalece, naturalmente, ¿a qué? Al espíritu de la emergencia definitiva. Muy bien, pues dejémoslo aquí la noche de hoy. Terminemos, como es costumbre, dedicando el mérito y deseemos que cualquier potencial positivo que a través de este medio hayamos desarrollado o cultivado, que sirva y sea de beneficio a todos los seres. Que podamos todos actualizar nuestros potenciales como trascender nuestras diversas limitaciones. Que una mentalidad altruista pueda nacer donde no ha nacido, puede incrementarse donde ya existe. Que todos los seres puedan ser felices y dejar de sufrir. Que pronto todos podamos actualizar la condición de la conciencia omnisciente y compasiva de un Buda, no solo en nuestro propio y especial beneficio, sino en particular en el de aquel de los que nos rodean. Así es. Así es. Así es. Que vayan me vayan con ne con du pawasho mahum bense guru pamasedi hum o mahum. Y le comento particularmente a las personas que nos siguen en línea, estoy muy contento porque después de pues casi 5 meses les había platicado que mi computadora se colapsó y desgraciadamente con el iPad es muy difícil
el mantener varias ventanas abiertas se apagan cuando uno cambia de ventana en ventana por la naturaleza de su arquitectura y sistema operativo. Y entonces, para poder mantener la vista del Zoom y al mismo tiempo estar trabajando con otras cosas, se requiere una computadora, pero no había tenido la posibilidad de restituir la que se me descompuso. Entonces hoy estoy estrenando una nueva, después de 5 meses de ahorrar para comprarla, y ahora puedo verlos muy directamente, y creo que ahora sí, con mucha facilidad, podré interactuar más fácilmente con ustedes. Así que va a cambiar un poquito de nueva vez la dinámica de nuestra sesión. Me disculpo, antes no lo habíamos podido hacer porque el hardware que tenía no lo permitía, pero ahora sí lo permite. Así que a final de clases, cuando tengamos espacio para preguntas, también voy a abrir el foro para ustedes, ¿ok? Y esto lo va a hacer mucho más interactivo. Y me perdono, antes no lo habíamos podido hacer por este problema técnico. Muchas gracias, que estén muy bien, y les recuerdo que el 28 y 29 de mayo estará con nosotros en residencia la maestra Cristiana Polites, una de las primarias discípulas del doctor Nida Chen Atzang y la fundadora de Pure Land Farms en los Estados Unidos, que es uno de los principales centros del doctor Nida, y va a dar un seminario en Casa Tibet intitulada La ciencia de la curación, técnicas médicas y yógicas tibetanas para promover la salud, la felicidad y la longevidad. Entre otras cosas, va a estar dándonos la transmisión del Neyang, esto es la yoga de la purificación del espacio de los 24 ejercicios de Button Rinpoche, ¿sí? Entonces es un seminario que de verdad recomiendo toda la comunidad de Casa Tibet tome y aproveche esa instrucción y la aplique en su vida cotidiana. Bueno, y les invito de nueva vez, los que tienen la oportunidad, que nos acompañen presencialmente en Casa Tibet, y los que no, pues los estaremos viendo virtualmente a través de este medio. Muchas gracias, que estén bien y nos veremos la semana próxima. Gracias. Muy bien. Para todo público. Todo mundo puede realmente aprovechar el mismo. Pues muchas gracias, chicos, que estén muy bien y nos veremos la semana próxima.